He estado casada con David durante 7 años. Su primer amor ha regresado. En apenas una mirada, soltó la mano de nuestra hija y caminó directamente hacia esa mujer, y nuestra hija se perdió. Ana tenía fiebre alta, así que David y yo la llevamos al hospital cercano. Él la llevó al consultorio del médico en el piso de arriba mientras yo bajé al primer piso a pagar las cuentas médicas. Cuando regresé, ambos habían desaparecido. Intenté llamar a David, pero nadie respondió. Tal vez había llevado a Ana al baño, pero incluso después de buscar por todas partes, no pude escuchar la voz de Ana. ¿A dónde podía haberla llevado con fiebre? Confundida, al final del pasillo lo vi hablando con una mujer, y no había ningún niño a su lado. La silueta de esa mujer frente a él me resultaba demasiado familiar. Era Gina, la luna blanca con la que se fue hace 6 años. ¿Había regresado ahora? Cuando me acerqué, antes de que pudiera decir algo, Gina sonrió y dijo, «Sofía, ¿qué te trae por aquí?» Su apariencia era igual a cuando se fue, muy hermosa. Aunque nunca la había conocido en persona, había visto sus fotos muchas veces, pero no me gustaba. Llamé a David. Él me miró y le pregunté, ¿dónde está Ana? Se dio la vuelta, vio la silla vacía y entró en pánico. Elevando la voz, volví a preguntar, «David, ¿dónde está Ana?» Antes de que pudiera responder, me di la vuelta y me fui. Seguí llamando el nombre de Ana, casi recorrí todo el piso, pero no pude encontrarla por ningún lado. Justo cuando estaba a punto de ir a la sala de seguridad para revisar las cámaras, escuché un anuncio diciendo que una niña llamada Ana había sido encontrada. Corrí y la encontré sentada en una silla, con la cara toda roja y las lágrimas aún húmedas. Cuando me vio, estalló inmediatamente en llanto. El personal dijo que una persona mayor había intentado llevársela, pero ella siguió llorando, lo que llamó la atención de los guardias de seguridad. Me acerqué a ella y, sin esperar a que hablara, le hice estirar la mano. Le di una fuerte palmada y dije, «Ana, ¿no te dije que no te fueras con extraños?» Ella lloró aún más fuerte. David, que estaba a mi lado, me agarró la muñeca y preguntó, «Sofía, ¿por qué golpeaste a la niña?» Me sacudí de su mano, le di una fuerte bofetada y ya no pude ni siquiera mirarlo. Ana, al ver mi expresión severa, me agarró la mano llorando y dijo entre sollozos, «Mamá, te busqué por mucho tiempo, no podía encontrarte, esa señora dijo que me llevaría contigo». La abracé, le di palmaditas suaves en la espalda y susurré, «Lo siento, Ana, es culpa de mamá». Ella me había contado antes sobre un niño en su jardín de infantes cuyos padres se divorciaron y ninguno lo quería, así que lo dejaron con su abuela. Yo había estado atenta a las emociones de Ana en ese tiempo, pero nunca esperé que ella lo recordara así. Apoyada en mi hombro, incluso a través de la ropa, podía sentir lo caliente que estaba su cuerpo. Me giré para mirar a David. Sus ojos estaban llenos de culpa. Se agachó lentamente para hablar con Ana, pero antes de que pudiera terminar, levanté a la niña de la silla y me fui. No quería escuchar sus explicaciones. Todos estos años, la única persona en su mente siempre había sido Gina. Está bien si no me amaba, pero Ana también es su hija, es inocente. ¿Quién habría pensado que dejaría a una niña sola en una silla? Después de que revisaron a Ana y le pusieron suero, se quedó dormida en mis brazos. David quiso hablar conmigo varias veces, pero no quería escuchar, así que simplemente cerré los ojos. Solo pensar en lo que Ana había dicho me rompía el corazón. Ella es mi vida, nadie puede tocarla, ni siquiera David. Cuando Ana despertó, tiró de mi manga y susurró, «Mamá, quiero agua». La senté en una silla cercana, saqué una botella de agua de mi bolso y se la ofrecí. Al poco tiempo vi a David acercarse con una caja de comida de una cocina privada. Cuando Ana lo vio, sonrió y abrió los brazos, pidiéndole a David que la cargara. Antes de que David pudiera levantarla, una voz familiar lo llamó, «David, mi mamá necesita hacerse un chequeo, ¿puedes ayudarme?» David me miró, luego miró a Ana. Lo detuve en silencio, preguntando, «Ana está enferma y tú vas a ayudar a Gina». «Sofía, Gina es una mujer sola, necesita ayuda», respondió. Luego besó a Ana en la frente y se fue apresuradamente. En este mundo, la única persona digna de lástima parecía ser yo.
En sus ojos solo existía Gina. Incluso cuando su hija casi fue secuestrada, su reacción fue indiferente. Su frialdad desaparecía cada vez que Gina estaba cerca. Ni siquiera Ana podía competir con un solo pensamiento de Gina. Mientras papá se iba, Ana seguía preguntando, ¿a dónde fue? Se sentó en mi regazo, apoyó la cabeza en mi barbilla y susurró suavemente, «Mamá, Ana quiere buscar a papá». Lo repitió varias veces, así que la saqué a tomar un poco de aire. Me sentía sofocada en la sala de infusión. Sosteniendo la botella de medicamento de Ana, caminé por el pasillo y vi a David y Gina abrazándose. Parecían la pareja correcta, y yo sentí que estaba invadiendo. La mirada de Gina se cruzó con la mía, con una leve sonrisa provocadora. Ana llamó, «Papá». David instintivamente empujó a Gina. Cuando se dio la vuelta, nuestras miradas se encontraron. Tenía una sonrisa tenue en el rostro mientras observaba esta escena absurda y no pude evitar reír suavemente. Ana no sabía de qué me reía, me miró y luego miró a David. Llamé a Ana y la aparté. Ella me preguntó, «Mamá, ¿quién es esa señora?». No respondí, sin saber cómo hacerlo. Los niños no guardan rencor, pero yo ya no era una niña. En el camino de regreso no dije una sola palabra. Ana estaba cansada y se quedó dormida todo el tiempo. La cargué hasta la habitación y David quiso tomarla, pero pasé rígida junto a él. Al salir de la habitación de los niños, vi a David de pie en la puerta y, en cuanto me vio, empezó a explicar, «Sofía, no quise perder a Ana». Al escucharlo, no pude evitar reírme con burla. «Casi fue secuestrada por traficantes, David, ¿qué estabas haciendo?». Lo miré a los ojos, caminé lentamente hacia él, señalé su pecho y dije, «Pregúntate a ti mismo, además de ti, Gina es la más importante, ¿incluso Ana está después de ella?». Él frunció ligeramente el ceño y guardó silencio. Entré a la cocina, le serví un vaso de agua y lo puse frente a él. Hemos estado casados 7 años y no me arrepiento. Nuestro destino ha llegado a su fin, divorciémonos. El agua en su mano tembló, como si quisiera explicarse otra vez, pero no quise escuchar. Lo conozco desde que tenía 7 años, siempre lo seguí, siempre corrí detrás de él, pero nunca me miró hacia atrás, porque tenía a Gina a su lado, y eso era suficiente para él. No dijo nada más y yo tampoco hablé. Estaba a punto de volver a la habitación a empacar cuando de repente me agarró del brazo. «Sofía». Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí. «David, ya no te quiero». 7 años de matrimonio, nunca pensé que él jamás me hubiera amado, que ni siquiera hubiera tenido un destello de afecto por mí. Crecimos juntos, nuestras familias vivían cerca. Nos casamos por tener antecedentes similares. Cuando supe que aceptó casarse conmigo, felizmente me tomé de su brazo y le pregunté, «¿De verdad quieres casarte conmigo?». Él aceptó. Después hubo un silencio interminable. Cuando estábamos en la universidad, vivíamos en ciudades diferentes y ocasionalmente nos manteníamos en contacto por teléfono. Yo no sabía que tenía un amor no correspondido, solo me enteré después de casarnos. No me permitía revisar sus álbumes ni abrir su caja fuerte, porque contenían recuerdos de su juventud con Gina. Sabía el nombre de Gina por sus amigos. Ahora todo parece ridículo. A esa edad tan joven, pensé que mientras fuera buena con él, seguramente terminaría gustándole, pero mirando atrás ahora, solo me estaba engañando a mí misma. Empaqué mis cosas, tomé algo de ropa de Ana y la convencí de ir a la casa de mi papá. En cuanto el viejo vio a su nieta, la recibió con alegría y la cargó. Yo nunca tuve ese trato cuando era niña. Mi papá siempre estaba ocupado y yo no tenía mamá. Prácticamente crecí en la casa de David. Mi papá me vio regresar y no se atrevió a preguntar mucho, solo jugaba con Ana todos los días. Me quedé en casa unos días y David regresó a su casa. Cuando Ana lo vio, corrió hacia él gritando, «Papá, te extrañé mucho», mientras me apuraba con la mirada. Acababa de terminar de cocinar las costillas y tenía las manos llenas de grasa. A él no le importó, tomó las costillas de las manos de Ana y las comió junto a ella. Quería hablar con él sobre el divorcio. Pedí a la tía que llevara a Ana a casa. Me quedé quieta y le pregunté, «¿Cuándo tienes tiempo?».
Vamos a divorciarnos. Me miró fijamente, sin parpadear. En voz baja preguntó, Sofía, ¿de verdad tenemos que divorciarnos? Al escuchar su pregunta, no pude contenerme y empecé a reír lentamente. Antes de terminar de reír, vi a alguien a lo lejos caminando hacia nosotros con un niño. Era Gina. Cuando se acercó, no la evité. Saludó suavemente a David y él le respondió con un tono gentil. De repente, Gina me miró y dijo, Sofía, probablemente no me conozcas. Antes de que terminara de hablar, la interrumpí. Aunque no te he conocido, he escuchado tu nombre. Ella me miró en silencio, como esperando mi respuesta. Al cabo de un momento, de repente recordé lo que había dicho un amigo de David. Mencionó que Gina había dejado a David en ese entonces y se había subido al barco de un heredero rico de segunda generación. La miré directamente y pregunté sin rodeos, Gina, ¿volviste ahora porque tu novio extranjero ya no puede mantenerte? La expresión de Gina se oscureció por mis palabras. Fue David quien me agarró la mano y se disculpó con ella. Sofía, ella no es así. Antes de que terminara, aparté mi mano. David, eso era lo que quería decir. En ese momento, las lágrimas de Gina cayeron como si fuera una actuación ensayada. Observé su espectáculo con una sonrisa, sin decir nada. El niño a su lado de repente me señaló y dijo, eres una mujer mala por robar a mi papá. Mi cabeza zumbó y de pronto no pude reaccionar. David se quedó mirando al niño con los ojos muy abiertos, aturdido. Así que su hijo ya era tan grande. Yo realmente era un chiste. Ese niño era un año menor que Ana. Coincidentemente, antes de eso, David y yo también habíamos tenido un hijo. En ese tiempo había muchas cosas pasando en el trabajo y David tuvo que irse al extranjero por un tiempo. Los recuerdos inundaron mi mente como si fueran a tragarme. Ese día estaba cubierta de sangre. Llamé a una ambulancia y luego llamé a David. Él me preguntó si todo estaba bien, con un tono un poco impaciente. Pensé que solo estaba cansado del trabajo. Antes de que pudiera decir algo, escuché la voz de una mujer. David, tengo miedo. No escuché el resto de la conversación. Después de un momento, colgué abruptamente y reuní fuerzas para abrir la puerta. La sangre había teñido el piso de rojo. Al ver esa sangre, pensé que iba a morir. Cuando él regresó, explicó que estaba hablando de trabajo con colegas y que casualmente habían quedado atrapados en un terremoto. Pero ahora, pensándolo bien, quizá fue esa noche. El tiempo coincidía con la edad del niño. Ana corrió y vio al niño golpeándome. Lo empujó y se paró frente a mí, preguntando, ¿por qué estás golpeando a mi mamá? Ana no era una niña valiente. Creció protegida, consentida por ambas familias, tímida y sensible. Simplemente no pudo soportar verme siendo intimidada. Ustedes me robaron a mi papá. Al escuchar eso, Ana me miró con los ojos llenos de lágrimas y estalló en llanto. Se aferró a la pierna de David y le preguntó, papá, tú eres el papá de Ana, ¿verdad? David parecía seguir en shock, de pie, completamente inmóvil. Al ver que David no le respondía, ella se giró hacia mí y volvió a preguntar, pero esta vez no la consolé, porque yo misma no conocía la respuesta exacta. Si le decía que no era cierto y luego resultaba que sí lo era, ¿qué pasaría? Al ver a Ana salir corriendo, la empleada doméstica la siguió preocupada, saliendo apresuradamente. Ella no sabía qué estaba pasando, solo vio a Ana llorando desconsoladamente. La levanté y traté de entregársela a la empleada. Sé buena, Ana, ve a casa con la abuela. No quiero, no quiero. Si vuelvo a salir, papá se perderá. Hizo un berrinche sin razón, forcejeando para buscar a David. La empujé a los brazos de la empleada. Llévate a Ana a casa, volveré pronto. Cuando Ana se fue, agarré la mano del niño y empecé a caminar hacia la casa de David. Al ver esto, David extendió la mano para detenerme y dijo, no es mi hijo, Sofía, confía en mí. Al escuchar esto, las lágrimas de Gina cayeron como una cometa con el hilo roto. David, ¿has olvidado esa noche en que estabas borracho? Gina, estaba borracho, pero no hice nada.
Parecía que tenían que aclarar las cosas entre ellos, pero antes de que pudieran decir mucho, Gina lloró aún más fuerte y David, frunciendo el ceño, comenzó a explicarse. Lo miré y pregunté, ¿solo estaban ustedes dos esa noche? Él respondió, sí. Bueno, en ese caso, ¿qué más hay que decir? El hecho ya estaba establecido y yo no tenía espacio para ninguna fantasía. Gina no dijo nada después de eso, pero aún así podía imaginar lo que había pasado esa noche. Miré a David y luego al niño a su lado. Con una risa sarcástica dije, Gina, puedes estar tranquila, te devuelvo a David. Me quité el anillo del cuello, tomé la mano de Gina y le puse el anillo en el dedo. El anillo, que me quedaba flojo, encajó perfectamente en su mano. Me quedé atónita por un momento, pero pronto lo entendí. Todo en el matrimonio con David había sido hecho según las preferencias de Gina. Ahora solo se trataba de poner las cosas en su lugar. Había planeado llevar al niño a la casa de los padres de David para mostrarles lo que había hecho, pero a mitad de camino me detuve de repente. Solté la mano del niño. Sus padres habían sido tan amables conmigo que no podía soportar arruinar sus vidas. Ya que todo había pasado, decidí dejarlo así. La escena caótica, acompañada por el llanto de Gina, hizo que mi cabeza sintiera que iba a explotar. Miré a Gina y luego a David y dije, ya que el niño es tuyo, cuídalo bien. Antes de que pudiera terminar, vi a mi padre acercarse desde la distancia. Tenía un bastón en la mano y lo blandió contra David. Él se tambaleó un poco, pero logró mantenerse en pie. Mi padre se quedó mirándolo y volvió a levantar el bastón. Esta vez no golpeó a David porque Gina lo abrazó. El bastón golpeó con fuerza a Gina. Se abrazaron el uno al otro. Incluso yo tuve que admitir que se veían bien juntos. Mi padre, al ver esto, lo cuestionó. ¿Cuando te casaste con Sofía, le prometiste lo mismo? ¿Así fue como la trataste? Cuando David se casó conmigo, hizo grandes promesas. Dijo que me trataría bien, que sería bueno conmigo toda la vida. Pero una vida es muy larga y él nunca cambió, porque nunca me amó. Tomé la mano de mi padre y susurré, déjalo ir. El hombre que alguna vez fue joven ahora estaba lleno de canas. Me miró con un dolor evidente en los ojos y dijo, ¿cómo puedo dejarlo ir? ¿Cómo? ¿Qué más se puede hacer? Aquella noche de borrachera, solo ellos dos, todo lo que tenía que pasar, pasó. Excepto las dos partes involucradas, nadie sabía lo que había ocurrido. Miré a David y susurré, David, les deseo felicidad a los dos. Al dar un paso atrás, se tambaleó. Con voz ronca respondió, está bien. Cuando regresé a casa, Ana seguía llorando. Corrió hacia mí y me preguntó si ese niño no tenía nada que ver con su papá. Me arrodillé, la abracé y le dije suavemente, Ana, lo siento, mamá tampoco lo sabe. No quería decirle la verdad, ni tampoco quería que su padre se convirtiera en una figura derrumbada en sus ojos. Semana tras semana pasó, y David nunca volvió a verme. Los padres de David no sabían lo que había sucedido, solo que mi padre se había vuelto frío con ellos. Hablé con mi papá varias veces y siempre gritaba que no quería volver a involucrarse conmigo nunca más. Desde que Ana escuchó sobre ese niño, casi no volvió a preguntar por David. Parecía que entendía algo. Cuando regresé a empacar mis cosas, empujé la puerta y vi a Gina y a David sentados en la mesa del comedor. La escena se parecía a como solía ser nuestra familia, con la única diferencia de las personas sentadas allí. Al verme, David se levantó incómodo. Se acercó a mí y miró de reojo a la mujer y al niño que estaban comiendo. Pasé junto a él y entré al dormitorio principal. Las sábanas estaban arrugadas y el hombre y la mujer de esta casa estaban en pijama. Lo que había pasado era evidente. Al ver esa escena, solté una risa suave, sintiendo como la burla estaba a punto de desbordarse. Antes de venir, me había aferrado a la esperanza de que David presentara alguna prueba convincente. Si se explicaba de manera razonable y me rogaba, tal vez me habría ablandado, pero nunca esperé que terminara así. Luego fui a la habitación de Ana para empacar sus cosas en una caja. Antes de que pudiera terminar, David cerró la puerta. Me miró, me agarró la muñeca y me atrajo hacia sus brazos.
Levanté la vista y le pregunté suavemente, ¿cuándo tienes tiempo para ir a divorciarnos juntos? Su voz resonó en mis oídos, Sofía, después de que nos divorciemos, cuídate bien y cuida bien de Ana. Sus palabras me dieron náuseas. Allí estaban, sentados a comer como una familia de 3, y aún así no podían dejar de pensar en mi hija. Dudé un momento antes de reunir el valor para preguntar, ¿el niño es de ella y tuyo? Él frunció el ceño con fuerza, como si no quisiera admitir la respuesta, pero al final cedió con una sola palabra. La respuesta era la que esperaba, pero aún así, al oírla, sentí el estómago revuelto. Lo empujé, corrí al baño y me incliné sobre el inodoro, teniendo arcadas secas. Me dio palmaditas en la espalda, pero lo aparté diciendo, David, por favor, deja de darme asco. Me levanté, me enjuagué la boca una y otra vez y moví cosas varias veces. David me siguió todo el tiempo y no sabía qué iba a decir. No quería escucharlo hablar. Al salir, vi a David en el espejo retrovisor, mirando fijamente la parte trasera de mi auto. Al poco tiempo, Gina bajó del piso de arriba. Rodeó la cintura de David con los brazos, como una pareja devota y amorosa. Evité mirarlos y me concentré en el camino. Mientras movía las cosas, Ana corría de un lado a otro, mirando constantemente hacia atrás. No sabía qué estaba buscando. En mi segundo viaje, no pudo evitar preguntarme, «Mamá, ¿dónde está papá? ¿Por qué papá no vino?» Dejé las cosas en la sala, me agaché, abracé a Ana y le susurré, «Papá ya no va a venir más». Mi padre resopló y dijo que era mejor que no apareciera, que el mundo estaría mejor sin él. Ana no podía soportar que alguien hablara mal de su papá. Frunció los labios, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Antes de que mi padre pudiera consolarla, lo detuve. Ana me miró, rodeó mi cuello con los brazos y me preguntó, ¿papá ya no quiere a Ana? Le acaricié suavemente la espalda y le aseguré en voz baja, papá todavía ama a Ana, solo que ha estado muy ocupado últimamente, por eso no va a venir. Naturalmente, estaba demasiado ocupado cuidando a su otro hijo. David y yo habíamos acordado la hora para el divorcio. Justo cuando salíamos, vi el auto de David estacionado afuera. En el camino, ninguno de los dos dijo una palabra. Miré sus mejillas hundidas, parecía que tenía poco más de 20 años. Estaba así de delgado en la universidad. No comía bien y siempre estaba enterrado en la biblioteca. Yo me burlaba y le decía, David, ¿no te alcanza la mesada que te da la tía? ¿Necesitas que te ayude un poco? Él me daba un golpecito juguetón en la cabeza y se reía. Ah, ya te diste cuenta, tío te da demasiada mesada, mira cuánto peso ha subido. A los 19 años, pensé que quizás sentía un poco de cariño por mí, aunque fuera apenas un pequeño enamoramiento. Después de graduarnos, la salud del padre de David se deterioró, así que tuvo que hacerse cargo del negocio y asistir a eventos sociales. Los horarios irregulares y los días de beber en exceso empeoraron sus problemas estomacales y se volvió más delgado. Siempre pensé que estaba ocupado con el trabajo y no tenía tiempo para comer, pero mirando atrás ahora, fue más o menos cuando Gina acababa de irse al extranjero. Él ahogaba su tristeza en alcohol. Después de casarnos, traté de ayudarlo a cuidar su salud, pero no sabía cocinar y una vez casi incendié la cocina. Él limpió todo, se apoyó en la encimera, rodeó mi cintura con los brazos, me acercó y dijo, nunca has hecho tareas domésticas, si tu papá se entera de que te hice cocinar, podría romperme las piernas. Me quedé tartamudeando sin decir nada. Me besó la mejilla y dijo suavemente, a partir de ahora yo me encargaré de estas cosas. Aprender a cocinar quedó abandonado. Pero todos los días hacía que la empleada le cocinara y luego le llevaba la comida a su oficina. Día tras día, año tras año. Después de que nació Ana, empezó a cuidarse un poco más. Para ser honesta, antes de que Gina regresara, era un buen padre. Siempre cumplía los deseos de Ana. Cuando a Ana le salieron caries, le prohibí comer dulces, pero él se los daba a escondidas. Ana sonreía con el caramelo aún en la boca. Yo la regañaba y ella le lanzaba una olla a David. Entonces ambos se paraban frente a la pared como castigo. David la llamaba niña tonta,
diciendo que ni siquiera sabía ocultar bien que había comido dulces. Ana lo jalaba y le susurraba, creyendo que hablaba bajito: papá, la próxima vez parte el dulce en pedacitos, así mamá no lo verá. Yo podía escuchar cada palabra, pero fingía no hacerlo. Pensé que seguiríamos viviendo así, pero las cosas cambiaron de forma inesperada. Ya no éramos marido y mujer. Tomamos caminos separados. Sin que yo dijera nada, David habló de repente y dijo: Sofía, no volvamos a vernos. Me quedé desconcertada y lo miré, luego respondí: está bien. Después de un momento de silencio, sacó un fajo de documentos de la guantera y me los entregó. Esto es para ti y para Ana. Es la mitad de las acciones de mi empresa y todas las propiedades. Solo se quedó con la casa en la que vivíamos. Pensar en Gina viviendo allí ahora me revolvía el estómago. Tomé la pluma que David me dio y firmé. Luego me entregó la almohadilla de tinta y presioné mi huella dactilar. Se hicieron 2 copias de los documentos, una para él y otra para mí. Guardé la mía en el bolso. Cuando estaba a punto de bajar del auto, él bloqueó la puerta. Me sentí confundida, sin saber qué iba a hacer. Al verlo sacar el anillo que le había dado a Gina y devolvérmelo, dijo: Sofía, créelo o no, cuando me casé contigo, tenía la intención de vivir una buena vida contigo. Al escuchar sus palabras, no pude evitar reírme. Alguien que quiere vivir una buena vida no viajaría al extranjero para ver a su exnovia y tener un hijo con ella. Hay cosas que es mejor no decir y yo no quería escucharlas. David me miró fijamente. La palabra hipócrita daba vueltas en mi mente. Vi a Gina golpear la ventanilla del auto mientras sostenía la mano del niño. Miré a David y dije: puedes vivir una buena vida con Gina, no los voy a molestar. David guardó silencio. Después de un momento, añadí: trataré de mantener a Ana lo más alejada posible de ti. Está bien, respondió, y desbloqueó la puerta del auto. Arrojé el anillo que me había devuelto a los arbustos. No era mío y no lo quería. Mientras me alejaba, escuché a Gina llorar. El sonido me irritó, así que aceleré el paso hasta que sus sollozos se desvanecieron. Para evitar preguntas de los mayores de la familia de David, Ana y yo regresamos al apartamento donde vivíamos antes de casarnos. Ana se quejaba de que olvidé llevarle sus frutas confitadas. La abracé y me disculpé suavemente. Ella levantó la mirada y preguntó: «Mamá, ¿cuándo vendrá papá?» Hace mucho, mucho tiempo que no lo veo. Al escuchar su pregunta, pensé un momento y respondí en voz baja: «Mañana mamá hará que Simon te lleve a verlo». Simon y David eran amigos y compañeros míos de la universidad. Cuando la empresa necesitó a alguien para gestionar la división en el extranjero, lo llevé. Más tarde, cuando yo ya no estaba en la empresa y necesitaba a alguien de confianza para administrarla, lo traje de vuelta del extranjero. Él no se quejó en absoluto. Sabía que David estaba celoso, porque él mismo me lo dijo. Me aconsejó que vigilara a David y que no viajara al extranjero con tanta frecuencia. En ese entonces no le hice caso, pero ahora me doy cuenta de que no era una broma. A David no le gustaba que yo fuera tan cercana a Simon, así que nos distanciamos. Inesperadamente, incluso David se volvió contra mí, mientras que Simon siempre estuvo de mi lado. Mañana es la reunión anual de la empresa de David y está bien que Ana vaya a divertirse. Llevé a la niña a la planta baja del edificio y vi a Gina caminando delante de mí con tacones altos. Le entregué a la niña a Simon y no pude evitar sentir curiosidad, así que eché un vistazo. Antes, yo solía estar al lado de David en ese tipo de eventos, pero ahora otra persona ocupaba ese lugar. Su hijo estaba jugando con Ana abajo. Él sostenía un pastel y lo estrelló contra la cara de Ana. David lo vio, pero fingió no darse cuenta y se hizo a un lado. Era como si la persona que estaba siendo intimidada no fuera su hija. Ana buscó a David durante mucho tiempo con la mirada. Al no ver a ningún adulto, se sintió agraviada, pero solo frunció los labios y no se atrevió a llorar. Me apresuré, le limpié la crema del rostro con una servilleta y la abracé diciendo: «Ana, mamá está aquí». Cuando Ana me vio, ya no pudo contener las lágrimas y dijo: «Mamá, papá lo vio pero no me ayudó». Sus palabras me dejaron atónita. Sentí que David era realmente despiadado.
Era evidente que Ana era la hija que él había visto crecer, pero quizá como ambos eran sus hijos biológicos, no mostraba favoritismo. Las lágrimas de Ana empaparon mi hombro y nunca la había visto tan agraviada. Al ver que Simon se acercaba, le pedí que cargara a Ana. Luego pasé junto al niño y caminé directamente hacia afuera. Gina estaba abrazando a David y susurrándole algo. Quería una explicación, pero al verlos así, no quise acercarme. En ese momento, el niño vio que Simon estaba distraído y quiso correr. Simon lo alcanzó, lo agarró y lo arrastró frente a mí, y le preguntó a Ana, que estaba en mis brazos: «Ana, ¿cómo te molestó?» «El tío te va a ayudar». El niño tartamudeaba y Simon también pudo adivinar lo que había pasado. Lo arrastró de vuelta al salón, tomó un trozo de pastel y, antes de que pudiera detenerlo, le estampó el pastel directamente en la cara. El llanto del niño fue tan fuerte que atrajo a una multitud. La gente de afuera también entró. Al ver el plato del pastel en la mano de Simon, David empezó a acusarlo sin distinguir nada. «Simon, es solo un niño, ¿cómo pudiste?» Al oír esto, Ana volvió a llorar, como si se diera cuenta de que su padre no la quería lo suficiente. «David, mira a tu hijo». Simon empujó al niño hacia David. Luego sostuvo a Ana con una mano, me agarró de la otra y se fue del lugar. En el estacionamiento subterráneo, Ana se calmó poco a poco. Simon le susurró: «Ana, recuerda, trata a los demás como ellos te tratan, a eso se le llama karma». Ana apoyó la cabeza en su hombro, sollozando. Simon se sentó en el asiento del conductor y me miraba con frecuencia. Sonreí y le pregunté: «¿Qué pasa? ¿Te doy más lástima yo o Ana?» Él también sonrió, pero no dijo nada. Después de un rato, dijo con un tono un poco molesto: «Te advertí antes y no escuchaste, esto es consecuencia de tus propias decisiones». Quizá pensó que había sido demasiado duro, así que no volvió a hablar. Yo tampoco dije nada, solo miré por la ventana las luces de neón. Era la misma ciudad, la misma noche, pero la persona a mi lado había cambiado. Tal vez al verme callada por tanto tiempo, me preguntó: «Mañana tenemos una reunión en la empresa de David, ¿vas a ir?» Miré a Ana en el asiento trasero, pensé un momento y dije: «Iré». Simon dijo que yo me estaba volviendo menos como antes. Antes era decidida, pero después del matrimonio giraba en torno a mi esposo y a mi hija, y a veces incluso me preocupaba por su matrimonio. Se burló y dijo con ligereza: «En realidad quería casarme con alguien de tu familia, pero es una lástima que te hayas casado tan pronto». Me reí. «Vamos, con tus condiciones deberías comprar una casa pronto y encontrar a alguien adecuado. Ni siquiera hemos hablado de matrimonio todavía». Me detuvo: «Sofía, concéntrate primero en vivir tu propia vida». Sonreí con torpeza. Tal vez una vida despreocupada era lo que él quería. Yo había sido entrometida. Ana se despertó por nuestra conversación, abrió un poco los ojos, miró a Simon y luego a mí. Simon se inclinó y le susurró: «El tío ya se fue». Ella hizo un sonido de respuesta, giró la cabeza y volvió a dormirse. Dio unos pasos hacia adelante y luego regresó. «Ana, tienes que venir mañana». No entendí qué quería decir con «tienes que venir», pero en cuanto llegué a la empresa, la asistente de Simon se acercó apresuradamente y me dijo que David y Simon habían empezado a pelear. Empujé la puerta del área de descanso y vi a Simon presionando a David contra el suelo y golpeándolo. Llamé a Simon. Él se giró para mirarme, tenía el rostro arañado. David levantó el brazo para golpear a Simon. Corrí, abracé a Simon y recibí todos los golpes en mi espalda. David me sostuvo e intentó hablar conmigo. Sentí que no valía la pena mirarlo. Aparté suavemente su mano y me levanté. Simon parecía un niño que había hecho algo mal, se tocó la nariz y me sonrió. Luego se paró detrás de mí. Le dije que se fuera y caminé hacia la puerta. Escuché a David llamarme por mi nombre. Me detuve un momento, pero esta vez no miré atrás. Al volver la vista hacia Simon, él seguía sonriendo en secreto. «Simon, ¿de qué te ríes?» Se apoyó en la pared y sonrió. «¿Estás enojada porque me peleé con él?» No respondí. Miré su rostro y le di un golpecito.
Él hizo una mueca de dolor. Al ver su reacción, lo provoqué. Oh, parece que Simon también siente dolor. ¿Por qué peleaste con David? Entre los dos suman 60 años. Antes de que pudiera terminar, me atrajo hacia sus brazos y dijo en voz baja, él te trató injustamente, no voy a permitirlo, Sofía. Lo dijo con mucha seriedad. Al ver que no reaccionaba, añadió, Sofía, no voy a permitir que nadie te intimide, nadie. Levanté la cabeza y forcejeé un poco, tratando de soltarme, pero para mi sorpresa, me sujetó aún más fuerte. A lo lejos vi a David parado no muy lejos. Pensé que a David ya no le importaba nada. Ahora, con su amor a su lado, no podía verme en absoluto. Simon me susurró al oído en voz baja, hace mucho que no voy a cenar a casa de mi tío. Antes de que terminara de hablar, ya sabía que estaba tramando. Hoy David volvería a casa. Cuando miré atrás y vi a David alejarse, fue entonces cuando Simon por fin me soltó. Al salir por la puerta de la empresa, Simon se puso el abrigo sobre la cabeza, dejando solo un ojo al descubierto. Me escoltó hasta casa, dándome todo tipo de instrucciones, pidiéndome que cenara en casa de mi papá. En realidad no presté mucha atención, pero no pude ignorar la llamada de mi padre. Al entrar a la casa, vi a Simon cargando una gran bolsa de juguetes para niños. Luego volvió al auto para traer algunos productos especiales. Mi papá estaba encantado y decía, Simon, despacio, despacio. Ana me miró, luego miró a Simon y fue a buscar una bolsa de dulces entre esas cosas. No podía abrirla, me miró y pasó de largo, fue directamente hacia Simon, le entregó la bolsa y sonrió ampliamente. Tío Simon, ¿puedes ayudarme a abrirlo? Simon se agachó, abrió el envoltorio, le dio uno y se lo puso en la boca. Me acerqué y extendí la mano. Ana, de mala gana, me entregó el dulce, sin siquiera querer mirarme. Yo tampoco quise prestarle atención, así que entré a la casa, dejando a los tres afuera. Vi a Simon y a Ana susurrando, no sabía de qué hablaban, hasta que vi el dulce en la boca de Ana. Simon. Él se dio la vuelta para mirarme. Entonces Ana corrió hacia él la levantó y empezó a correr, diciendo, no dejen que tu mamá nos atrape o yo también me meteré en problemas. Yo lo seguí. Ana reía feliz en sus brazos y decía, mamá no puede atraparnos, mamá es tonta. Antes de que terminara de hablar, se toparon con la familia de David. Ana vio a David sosteniendo la mano de un niño pequeño y su expresión cambió un poco. Apartó la mirada y ni siquiera lo miró. Se acurrucó en el cuello de Simon sin decir nada. David vio esto, soltó la mano del niño e intentó abrazar a Ana. Ella se resistió y no quiso ir con él. Simon dio unos pasos atrás, manteniendo distancia entre ellos, y la expresión de Ana se volvió más natural. Ella miró a David y le preguntó con voz infantil, ¿tú eres mi papá? La expresión de David cambió. Dio unos pasos al frente y respondió suavemente, Ana, yo soy tu papá. Ana negó con la cabeza, señaló al niño en el suelo y dijo, no, tú no eres mi papá, tú eres su papá. Después de eso, volvió a esconderse en el cuello de Simon y no dijo una palabra más. Vi a David quedarse inmóvil, con la mirada fija en Ana, sin parpadear. Justo cuando iba a hablar, Gina se acercó, tomó la mano de David como si quisiera consolarlo. David la apartó, me miró, y en sus ojos parecía haber arrepentimiento. Tiré de la manga de Simon. Él me miró y con solo una mirada entendió lo que quería decir. Lo seguí, queriendo irme a casa. David me llamó y preguntó, Sofía, ¿cómo has estado últimamente? Me giré hacia él, dudé un poco y respondí con un sonido afirmativo, luego reaccioné y añadí rápidamente, he estado muy bien sin ti, estoy perfectamente. Simon se dio la vuelta, se rió, y la burla en su risa estaba a punto de desbordarse. Ana le preguntó, tío Simon, ¿de qué te ríes? Algunas personas no saben valorar lo que tienen, dijo mientras la cargaba y se alejaba corriendo, haciéndola reír todo el camino. Esa noche, cuando nos llevaba de regreso, notó que Ana no estaba de buen ánimo, así que subió a jugar con ella. Ana me preguntó, mamá, ¿papá todavía me quiere? No respondí, sin saber qué decir. Al verme callada, se sentó en la alfombra,
fingiendo ser adulta, sacudió la cabeza y dijo, entonces olvídalo. Simon le lanzó una muñeca y dijo suavemente, Ana, ¿qué tal si Simon es tu papá? Ella siguió jugando, como si lo estuviera considerando. Le lancé una almohada a Simon. Él la atrapó y me lanzó una mirada coqueta. ¿Qué te parece? Considéralo. Tengo cara, tengo buen cuerpo y hasta tengo algunos ahorros. Lo importante es que todavía puedo casarme con la familia. Sus palabras me golpearon una por una. Sabía que probablemente no estaba bromeando. Es bueno conmigo, es bueno con Ana, pero no sin otras intenciones. Al verme, puso una excusa, Sofía, solo estaba bromeando, no te lo tomes en serio. Solo respondí y lo despedí. Ana lo miró, estiró los brazos para que la cargara. Le susurró algo al oído a Simon, pero no escuché qué dijo y no me molesté en preguntar. Cuando estaba a punto de quedarse dormida, yo iba a salir a resolver unos asuntos cuando de repente ella agarró el dobladillo de mi ropa. Dijo, mami, el tío Simon es muy bueno. Luego cerró los ojos, como si ya se hubiera dormido. Cerré la puerta detrás de mí y sus palabras seguían resonando en mis oídos, Simon es muy bueno. Él sabía que yo quería a David. En la universidad, me ayudó a llamar la atención de David. Sabía que me gustaban las joyas, así que cuando cumplí 25 años me regaló una pieza diseñada por uno de mis diseñadores favoritos. Le dije que a David no le gustaba que yo me reuniera con él con frecuencia, y él respetó eso, dejando de verme a menos que fuera necesario. Mirando atrás, realmente me entendía. Si lo hubiera conocido antes que a David, quizá me habría enamorado de él, pero ahora mismo, él y yo no estábamos destinados a estar juntos. Me concentré en el trabajo y dejé de lado cualquier pensamiento persistente hasta que, ya entrada la noche, el sueño finalmente me venció. Al día siguiente, después de dejar a Ana en el jardín de infantes, fui a trabajar a la empresa. Los días pasaron de manera rutinaria. La vida después del divorcio no era tan insoportable como había imaginado, de hecho, se sentía algo liberadora. Antes, todo lo que hacía era para ajustarme a los gustos y disgustos de David. No le gustaba que yo fuera una mujer fuerte e independiente, que bebiera frente a él o incluso la forma en que dormía. Desde que me separé de él, por fin podía hacer todas esas cosas. Simon siempre estaba a mi lado, ayudándome a manejar algunas situaciones complicadas en el trabajo y en la vida. Incluso se mudó del hotel a una casa frente a la mía. Un día, mientras estaba cocinando, sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a David sosteniendo un gran ramo de rosas. Nos quedamos frente a frente y no mostré intención alguna de invitarlo a entrar. Dijo, vine a ver a Ana. Me giré hacia Ana, la llamé y le pregunté si quería cenar con él. Ana negó con la cabeza y dijo en voz baja, él no es mi papá, le pertenece a otra persona. La primera vez que lo dijo, David probablemente pensó que Ana solo estaba molesta con él, pero cuando lo repitió, sus ojos se abrieron y su rostro palideció. Se agachó lentamente junto a Ana, intentando hablar con ella. Ana giró la cabeza, señaló a Simon que estaba sacando la comida y dijo, mi papá está allá. Me quedé sorprendida. David tampoco podía creerlo. Parecía inestable sobre sus pies y luego se sentó en el suelo. Le preguntó a Ana, ¿qué dijiste? No me gustas, no vengas más a mi casa, dijo ella mientras intentaba cerrar la puerta. Antes, ella dependía mucho de David, pero desde que escuchó a un niño burlarse de ella llamando papá a David, su actitud hacia él cambió. Ya no le gustaba David. Simon escuchó las palabras de Ana y se acercó, pidiéndole que las repitiera. Ella se giró, gruñó y dijo, tío Simon, espera a que alcances a mami antes de decir nada. Simon me miró. Yo no crucé su mirada, en cambio llamé a Ana para que se lavara las manos y cenara. Al ver esto, Simon suspiró profundamente. Por la noche, después de que Ana se durmiera, me llevó a su casa. Había 2 copas de vino tinto sobre la mesa. No avancé, solo lo miré y pregunté en voz baja, ¿por qué me trajiste aquí? Se acercó por detrás, rodeó mi cintura con los brazos y apoyó la cabeza en mi hombro. Sofía, me gustas. Pero Simon. Me giró y besó suavemente mis labios, solo un beso breve y ligero. Dijo,
Está bien, Sofía, puedo esperarte toda una vida. Una vida, es tan larga. Escuché por mi papá que David había sido engañado. Desde que cambiaron a la dueña de la casa, habían cortado relaciones con David, no le permitían volver ni reconocían a Gina como su supuesta nuera. Cuando regresábamos a casa esa noche, vimos a David fumando debajo de mi edificio. Quise acercarme, pero Simon me agarró la muñeca. Lo miré con una pregunta en los ojos. Permanecimos en silencio, mirándonos durante lo que pareció un minuto, hasta que finalmente me soltó y dijo, «Ve entonces». David tenía barba visible en el mentón. Era alguien que siempre cuidaba mucho su apariencia, ¿cómo podía haberse dejado así? Yo lo miré y él me miró de vuelta. Después de un rato, dijo, «Sofía, vuelve conmigo, te extraño mucho». Al escuchar eso, no pude evitar reír. Sonriendo, le pregunté, «David, ¿se te fue la cabeza?» De repente, me agarró la muñeca y explicó que el niño de Gina no tenía ninguna relación biológica con él. El informe de ADN había sido falsificado por Gina, no tenía nada que ver con él. Escuché en silencio hasta que terminó, luego aparté su mano. ¿Y qué, David? ¿Fuiste engañado? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Lo siento, Sofía, por favor vuelve conmigo, ¿sí? Al decir eso, intentó abrazarme. Di 2 pasos atrás, manteniendo distancia. David, ahora somos pasado, nunca volveremos. Caminé hacia Simon y le extendí la mano. Él la tomó y miró de reojo a David. Esa noche, cuando Ana estaba dormida, Simon entró a mi habitación para dormir y se inclinó para darme un beso ligero en los labios. Luego profundizó el beso. Me quedé sin aliento y lo empujé. Finalmente me soltó. Abrazándome con fuerza, me preguntó, «Por favor, no te vayas, ¿sí?» Su tono era suplicante. Simon siempre había vivido de manera libre y sin ataduras, nunca lo había visto así antes. Después de esperar un buen rato sin mi respuesta, volvió a preguntar. Solo murmuré en señal de acuerdo y pregunté en voz baja, ¿a dónde voy? Al lado de David no volveré, respondí en la oscuridad. Pero esa noche no me soltó, me sostuvo con fuerza, como si tuviera miedo de que me fuera. A la mañana siguiente se despertó en cuanto me moví. Su primera pregunta fue, ¿a dónde vas? Lo miré y sonreí suavemente, solo voy por un poco de agua. Pareció sorprendido y nervioso, y estuvo así durante casi una semana. Ana negó con la cabeza y dijo, «Tío Simon, mi mamá no se va a escapar», pero él simplemente no escuchaba. Hasta que los 3 fuimos a la playa a jugar. Sacó un anillo y me lo puso en la mano. Justo cuando iba a quitármelo, lo escuché decir, «No tenemos que casarnos, estoy dispuesto a esperarte, pero Sofía, tienes que darme un estatus». Y el anillo se quedó. Realmente no quería volver a casarme. Pensé que después sacaría el tema del matrimonio, pero nunca lo hizo. En esta vida, en esta casa, los 3 comiendo 3 veces al día, viviendo las 4 estaciones, tomaremos las decisiones correctas en el momento adecuado.